Hola, ¿qué tal amigos de Proyecto Grado Cero? Nos encontramos transmitiendo desde el posgrado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tenemos el placer de que nos acompañe el doctor Ricardo Zárate. Un gusto tenerlo con nosotros, doctor. Y como ustedes sabrán, pues en este podcast que es Ilusio Jurídica tratamos algunos temas de sociología, también de sociología del derecho y de sociología jurídica. En esta ocasión vamos a platicar acerca de la manera en que el doctor Ricardo Zárate entiende un poco acerca de la sociología de la educación y de la educación. Doctor Ricardo Zárate, yo por ahí me encontré un texto de usted muy interesante sobre la educación y hablaba sobre la modernidad. Usted menciona que la defensa de las víctimas de la razón instrumental, que es algo que parece característico de este periodo, es algo que se debe hacer no por una razón en sí misma, sino por una razón diferenciada. ¿Nos podría explicar un poco acerca de este término de razón diferenciada? Sí, bien. Habermas, al que cito ahí, él le apuesta a que la modernidad es algo inconcluso. Es decir, ahora que hablamos de neoliberalismo, globalización y todos los neos, Habermas no estaría de acuerdo, porque él diría únicamente se centró en la parte económica, y entonces él dice que la apuesta a la modernidad, inclusive es un texto sobre la modernidad Habermas, y él dice que la razón instrumental, y bueno, todos los que somos especialistas en ciencias sociales sabemos que cuando está hablando de la razón no está hablando del proceso lógico cognitivo, sino está hablando de esa razón que está por encima del interés común. Es decir, la modernidad hoy, desde esta razón diferenciada, es que no ha tomado en cuenta, y el caso muy palpable sería Hitler, es decir, desde mi razón. El ejemplo que yo siempre pongo educativo es que ¿qué ganamos en este siglo? Ganamos en este siglo, que seguramente muchos de ustedes no se acuerdan, pero a sus papás se los pueden preguntar, es que era la educación. Ahora ganamos, en lugar del debe ser, ganamos el derecho a no ser golpeados. En el siglo pasado nos golpeaban cuando íbamos a la escuela, y el maestro tenía el deber de golpearte, ¿no? Y entonces ahora en este siglo ganamos, y ganó el derecho, y no se nos pega. Eso es una ganancia para la educación. Quizás para ustedes jóvenes les suena así como muy lejana y como no tan cercana, y como, pues qué padre que antes les pegaban, ¿no? Inclusive tenemos estudios educativos de lo que implica el autoritarismo. El autoritarismo en un sujeto lo que hace es que o lo hagas sumiso o lo hagas rebelde. Y entonces ahora tenemos gente muy rebelde que no se apega a ninguna norma, pero también tenemos la gente sumisa. Y entonces cuando nosotros hablamos, en el caso propiamente, es que hoy replanteamos la educación, pero en términos de que así como hemos aceptado nosotros, así como hemos aceptado que hay una diversidad, una universalidad epistémica en términos de, si hemos aceptado que hay una taxonomía de las plantas y hemos aceptado que hay una taxonomía de los animales, algo que nos ha costado mucho trabajo desde esta racionalidad instrumental es la aceptación de la diversalidad. Es decir, que todos y cada uno de nosotros somos diferentes. Y que si somos diferentes, por tanto en el salón de clases, lo que tendría que obrar es que tenemos una inteligencia diferente. Y la modernidad lo que ha planteado es la homogeneización. Y entonces todo el mundo aprende lo mismo. Y sabemos, ¿no?, que un poco un mofa hacia los alumnos de derecho es que son librescos, ¿no? Se aprenden todo el derecho. Sin embargo, yo les puedo apostar a que no todos lo aprenden ni lo interpretan de manera igual. Entonces salimos con una interpretación, porque de hecho todos interpretamos el mundo
de manera distinta, ¿no? Que la interpretación nos va a llevar a la comprensión, que es parte del ejercicio hermenéutico. Y la comprensión quiere decir que tocó algo para que yo lo comprenda. Es decir, yo puedo entender la pobreza, pero si a mí no me ha tocado, pues nada más lo manejo como un concepto vacío, no como un entendimiento, como una interpretación del sujeto. Entonces, cuando nosotros hablamos, y habría que tener mucho cuidado aquí, qué buena pregunta hiciste, es que no es que Habermas esté en contra de la razón, está en contra de la razón instrumental, esa que yo ponía en el plano y que ahora se está monopolizando también en el derecho positivo. Entonces, en ese sentido tendríamos que replantearnos, ¿no? Cuando se hace una ley, tendríamos que replantearnos si tiene raíces antropológicas, como plantea Habermas, y en ciencias sociales. Es decir, tendríamos que hacer una reflexión si esa ley que estamos haciendo tiene raíces antropológicas y sociales. Si no, entonces estamos en esa razón instrumental. Esa tendencia a homogeneizar. Doctor, una cosa que me llamó la atención es que usted critica el papel de estas personas que podríamos denominar intelectuales y de esta producción que hemos tenido, me parece que desde finales del siglo XX y esta década que llevamos del siglo XXI, respecto a que se han encasillado en ciertos temas y no quieren salir de esos temas o de esos autores incluso. ¿Cuál podría ser el papel de la educación a partir de esta idea de la razón diferenciada para lograr una verdadera producción, no solamente en México, porque usted critica no solo el papel de México, sino de toda América Latina? ¿Cuál es el papel de esta razón diferenciada para poder llegar a una verdadera producción de conocimiento y una verdadera producción de material? Fíjate que esto ya lo resolvió otro sociólogo que no fui yo, ¿verdad? Y que se llama Pablo González Casanova. Don Pablo Casanova, que quisiéramos un rector a propósito de los anuncios periodísticos, ¿no? De cuál sería el papel de la universidad, pues ojalá y tuviéramos otro Pablo González Casanova, ¿no? ¿Y a qué voy con Pablo González Casanova? Que él plantea la idea de que nos convertimos en un incesto pedagógico, es decir, ¿quién educa a un maestro? Pues otro maestro, y eso se llama incesto, o si lo quieres llamar endogamia pedagógica. Es decir, lo que plantea Pablo González Casanova, que es una idea central, es que dice, tenemos una colonización del pensamiento. Y voy a plantear, y a lo mejor algunos marxistas que todavía están por ahí les va a dar un infarto, pero cuando yo estudié el marxismo, pues me salí a buscar a las calles, ¿no? ¿Dónde estaba el proletariado campesino? Y pues no hay tal proletariado campesino, por esa colonización del pensamiento que tenemos. Es decir, nosotros nos estamos planteando teorías, o propiamente como lo plantea en el psicoanálisis del mexicano Samuel Ramos, queremos sembrar tulipanes donde se dan rosas de Castilla. Es decir, nosotros estamos problematizando sobre cuestiones que no tienen que ver con la realidad mexicana. Con esto no estoy haciendo alusión a que no porque venga de fuera lo tenemos que desechar, pero sí lo tendríamos que problematizar en nuestro contexto. Y cuando estamos hablando de nuestro contexto, como bien decían los griegos, ¿no? Texto de textura, es decir, el entramado de relaciones que hay con nosotros. Y entonces, cuando yo digo esto de la colonización del pensamiento, es que esta colonización del pensamiento fue que todos estamos anclados y todos leemos los mismos libros, ¿no? Como si no pudiéramos teorizar. Y entonces parecía que no estamos teorizando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes, los abogados, pues Kelsen dice, ¿no? Que me parece que el padre del positivismo, Kelsen, ¿no? Cuando pasa y dice que el derecho
pues es el derecho, es decir, lex is lex, ¿no? Y todos giramos en torno, ¿no?, a él, como si no pudiéramos nosotros problematizar, por ejemplo, el caso de México con Justo Sierra, la entrada del positivismo a México, ¿no? De hecho, haciendo un poco de comercial, si uno ve, por ejemplo, las calles del centro de la Ciudad de México, estas calles se llaman Chile, se llaman Argentina. ¿Por qué? Pues porque a Justo Sierra se le llama el maestro de América Latina, pues porque llama a un congreso educativo, y todos esos países que vinieron son las calles del centro. Y entonces cuando Justo Sierra hace esto, el error que comete no es el derecho positivo, porque hoy podemos atacar muy duro al derecho positivo, pero viene a romper otro paradigma, que era el de la religión, ¿no? Entonces ahora nuestro artículo 3 constitucional, donde dice que es laico, es decir, no dogmático, libre de dogmas, pero el dogma que se creó en la educación fue el positivismo. Es decir, lo único que se enseña en las universidades, tristemente, es el método positivo. Si tú le dices a alguien, oye, ¿qué otra alternativa te enseñaron en la universidad? Y te va a decir, ¿a poco hay otra? O sea, ¿hay otra manera de pensar? A eso es a lo que yo me refiero en la colonización de América Latina. Es decir, no es solamente México, es toda América Latina, hay una colonización del pensamiento. Entonces, lo que se plantea desde los años 70, y Pablo González Casanova muy atinadamente, o sea, habló de esto, ¿no? Hay una colonización del pensamiento. Tenemos que ver, a propósito del lugar donde estamos, el INAH. El INAH lo que está haciendo, ¿qué hace la antropología? La antropología es contar chismes con metodología. Es decir, lo que hace es que toma un grupo étnico, ¿no?, y lo retoma. Para mí el más grande intelectual es Cosío Villegas. Me acuerdas de subirte un punto, efectivamente se llama el Fondo de Cultura por Cosío Villegas. ¿Y sabes por qué para mí es el más grande intelectual Cosío Villegas? Porque es el primer mexicano en decir que México no es un país rico. Entonces, en el imaginario social, ¿cómo nos hemos creado el país México? Nos lo hemos creado que lleno de recursos naturales, forestales, y Cosío Villegas fue el primero en decir, no es cierto. Y entonces, me parece que tendríamos que quitarnos esta colonización del pensamiento, y entonces recuperar lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? En ese sentido es a lo que yo me refiero. Y la otra, que no se nos debe de olvidar, que nos cuesta tanto trabajo y que ustedes los abogados aluden tanto, ¿no?, es que esta idea de esta colonización del pensamiento es que a mayores libros lea, ¿no?, a mayor conocimiento, más saber. Y eso no es cierto, porque esa es la idea que nos trajeron del mundo occidental. Entre más lea, entre más conocimientos, y ustedes vean las tesis, terminan como una casa de citas, toda prostituida, ¿no? Y citan a Norberto Bobbio, y citan, ¿no?, a todos. ¿Y cuándo hablas tú? O sea, ¿cuándo habla el abogado? Entonces, esa idea de acumulación es muy occidental. Hablando sobre, bueno, ya nos pegó durísimo a los abogados y creo que tiene razón. En muchas ocasiones vemos más sobre esta acumulación del conocimiento sin intentar teorizar y practicar el conocimiento en el entorno en el cual estamos. A mí me gustaría preguntarle, México es un país con una, bueno, aquí quizás voy a utilizar un término que usted acaba de decir que no, pero tiene una diversidad, una riqueza cultural pues amplia. Y en esta riqueza cultural vemos el fenómeno del pluralismo jurídico. No sé usted cómo vea esta aplicación de diferentes sistemas dentro de un mismo orden como una aplicación de esta razón diferenciada. No sé si usted coincide en ese punto sobre el pluralismo jurídico o tenga otra visión sobre el mismo. No, como mi visión es sociológica, te voy a explicar lo que yo aprendí en sociología en 5 años en 1 minuto, ¿no? ¿En qué es en lo único que somos iguales todos los seres humanos?
¿En qué es en lo único que somos iguales? Que todos somos diferentes. Acabas de aprender sociología. Eso es ser sociólogo, ¿no? Entonces, en lo único que somos iguales es que todos somos diferentes. Pero el chiste es que yo siempre hago en posgrado con los abogados, es que les digo, si todos somos iguales ante la ley, dependiendo qué despacho es el que te defienda. Porque sabemos que no es cierto eso en la realidad, ¿no? Es decir, si todos somos iguales ante la ley, ¿no? Ahora, cuando hablamos de pluralismo, y aquí sí tenemos esa riqueza, ¿no? Y ahí está Luis Villoro, ¿no? Hay que leer a Luis Villoro para entender un poco de esto. ¿Qué nos van a decir todos ellos? O sea, hasta que saltó mi maestro Marcos, ¿no? Que fue mi profesor, ¿no? Se modificó el 2 constitucional, en donde se sube al régimen de la diversidad, ¿no? Pero fíjate cómo tuvo que haber un movimiento, ¿no? Para que se hiciera eso. Ahora, políticamente, eso está muy bonito, el artículo 2 constitucional, pero políticamente no lo hemos bajado a ese pluralismo. Ahora, los sociólogos sí decimos algo un poco en broma y un poco en serio, ¿no? Abusos y costumbres, y habría que tener mucho cuidado con eso, porque no todos los usos y costumbres, y regreso al primer planteamiento que hice de Habermas, están enraizados en cuestiones antropológicas sociales. Entonces, no confundir los abusos y costumbres. ¿Me explicó? O sea, todavía en Michoacán,